Bienvenidos, continuando con el eje temático número 4 de electricidad básica industrial. Nos toca ver el sistema polifásico, tanto su generación como su transformación, y algunas características conceptuales del mismo. Espero que este sea de utilidad para ustedes, ya que el sistema polifásico se utiliza mucho en la industria. Comenzaremos definiendo lo que es un sistema polifásico y diremos que es un sistema, ya sea de producción, distribución o consumo, que está formado por diferentes tensiones con una característica importante. Cada una de las tensiones tiene que tener un desfasaje constante y fijo, una respecto de la otra. A modo de ejemplo se ve en la imagen una fase de color negro, otra fase de color roja y otra fase de color azul, que están desfasadas un ángulo específico y se mantiene durante el tiempo. Ambas señales, todas las señales son de corriente alterna, van oscilando entre un máximo positivo y un máximo negativo. Para comenzar con los conceptos fundamentales, empezaremos utilizando unos videos del canal de YouTube de Julio Germán Rodríguez Ojeda, en el que podremos observar los principios fundamentales de la ley de Faraday, donde podemos observar una bobina. Una bobina es un conductor aislado que se enrolla sobre un tubo, formando lo que se denomina bobina, en el cual en su núcleo introducimos lo que se denomina un imán permanente. Esa bobina, al tener un efecto del imán y ese imán no moverse, no se obtiene ninguna fuerza ni corriente electromotriz inducida. Pero al mover el imán, vamos a observar que el instrumento cambia de un máximo a un mínimo, y lo hace en función del ritmo del movimiento que realicemos con el imán. Este concepto es sumamente importante, dado que esa FEM inducida depende del movimiento, ya sea del campo magnético o de la bobina. Es decir, yo puedo obtener de cualquiera de las dos formas una FEM. Conceptualmente, se va a obtener fuerza electromotriz inducida cuando en una bobina sea aplicado un campo magnético variable, ya sea porque varía el campo o porque la posición de la bobina varía respecto del campo. Vemos también ahí que el indicador va hasta un máximo positivo y hacia un máximo negativo pasando por cero. El otro video que podemos observar es de la ley de Oersted, que es otro efecto fundamental para entender lo que es la generación, la transformación y motores, en el que se observa una brújula, en este caso con el elemento que está colocando debajo del cable, que se va a alinear al norte y al sur terrestre, que está indicado en las maderas. Esa alineación respecto del campo magnético terrestre va a ser afectada por un campo que se crea en el conductor al pasar una corriente por él. Observemos que cuando se le hace circular una corriente a ese conductor, la posición de la brújula va a cambiar por efecto del campo electromagnético creado al circular la corriente por el conductor. Recordemos que ese campo es un campo concéntrico a la dirección del conductor. Estas dos leyes fundamentales o principios fueron estudiados hace muchísimo tiempo, pero son el origen de lo que hoy es el generador y el motor. Para meternos en lo que es la generación del sistema, en este caso el sistema monofásico o de una sola fase,
Diremos que el sistema está compuesto de un inductor, que puede ser un imán permanente o un electroimán hecho con una bobina, y un inducido, que en este caso lo graficaremos como una sola espira. A esa espira se le ejercerá un movimiento circular de rotación, por lo que esta va a estar bajo efecto de campo magnético variable. Al cambiar su posición, va a cambiar y va a cortar líneas de campo de diferente intensidad, por lo que obtendremos una variación en la fuerza electromotriz inducida. La gráfica de la derecha, de color azul, nos indica la forma en la que se va a obtener esa fuerza electromotriz y el tiempo que tarda en realizar un ciclo. Para nosotros, mecánicamente, un ciclo sería una vuelta de esa espira. Y desde ya aclaremos en este caso que el ritmo al cual gira esa espira nos va a definir el periodo o tiempo en que tarda en hacerse un ciclo, que en definitiva está definiendo la frecuencia de la señal inducida. A la espira se lo conoce como inducido. Y en este caso me gustaría aclarar que esa representación de una espira en realidad es una bobina. En la realidad es una bobina, dado que cuanto más espiras tengo cruzando el campo magnético, mayor es la energía que puedo obtener. Si queremos generar un sistema bifásico, lo que vamos a realizar es una implementación de dos espiras o dos bobinados desplazados físicamente 90 grados. Este desplazamiento físico va a hacer que exista un desplazamiento del efecto de rotación sobre el campo magnético, produciéndose en cada una de las señales diferentes tiempos en las que una va a ser máxima y la otra va a ser máxima. En la imagen de la derecha vemos la señal senoidal en negra, que me representa una de las fuerzas electromotrices, y la azul en otra fuerza electromotriz. Para ir entrando también en el tema, podemos decir que cada una de ellas, cada una de las señales, se puede graficar en un eje cartesiano como un vector que va a tener la longitud en función del valor que tiene en cada instante y el ángulo respecto a 0 grados en función del ángulo que esté girando ese eje de inducido. Por ejemplo, si en un instante tenemos el máximo a 0 grados del vector azul, el vector amarillo va a estar desplazado en 90 grados, por lo que la representación de la segunda fase va a ser el vector amarillo. Como resultante de los dos vectores vamos a obtener el vector rojo, que nos va a indicar la resultante del campo total, un campo magnético rotante. En este video vamos a observar lo que sucede realmente en una inducción. Vamos a ver la línea de campo magnético y el movimiento de la espira en él, produciendo una generación de fuerza electromotriz, una FEM. Esta FEM va a ir a un máximo positivo y luego va a pasar por cero y va a ir a un máximo negativo. Cuando rotamos 180 grados se produce medio ciclo, y cuando rotamos 360 grados se produce el ciclo completo. En el ciclo completo del giro vamos a tener lo que se denomina período. Por los colectores se van a obtener esos valores de FEM inducida. Cuando tenemos que desarrollar el sistema trifásico,
se puede analizar de la misma manera que las anteriores, solamente que en este caso las espiras o las bobinas van a estar desplazadas físicamente 120 grados una de otra, por lo que la señal que se obtiene entre las fases van a tener la misma forma, los mismos picos, pero con desplazamiento de 120 grados uno respecto del otro. Ahí se observa el triángulo de los vectores, uno desplazado 120 grados del otro. Recordemos que también son a modo de tener un concepto bien firme. En el caso anterior dijimos que tenemos un rotor inductor en función de aplicándosele un campo magnético fijo. En este caso que seguimos ahora es el caso contrario. El inductor va a estar rotando porque es un imán permanente en el eje, y las bobinas del inducido van a estar fijas en el estator, o en el inductor, mejor dicho. Esas tres bobinas van a estar instaladas en forma de desplazamiento físico de 120 grados una de otra. La azul va a estar desplazada respecto de la roja 120 grados, y la roja de la negra otros 120 grados, y la negra del azul 120 grados. Y lo que va a rotar aquí va a ser un campo magnético de un imán permanente afectando en diferentes momentos a las bobinas, y así obtener también una señal trifásica. Nuevamente vamos a obtener la señal negra, roja y azul desplazada 120 grados una de otra. El concepto de por qué se obtienen diferentes señales polifásicas es puramente el aprovechamiento energético. Vamos a poder tener bifásicas, trifásicas, cuadrifásicas, hexafásicas o tetrafásicas y hexafásicas, dependiendo del ángulo que forme una fase con respecto a la otra. El tetrafásico y el hexafásico se utilizaban mucho para sistemas donde la señal de fuerza electromotriz generada se la rectificaba y se la aplicaba en forma de corriente continua. Al tener más fases se crea mayor cantidad de energía y menor oscilación en los picos, siendo más eficiente la conversión de energía. Hoy en día nosotros utilizamos mucho la corriente trifásica. Un detalle que hay que tener en cuenta, que cuando un generador está generando, valga la redundancia, señales trifásicas, las corrientes respecto de las tensiones de cada fase dependerán mucho de la carga a la cual se esté aplicando esa tensión. Si estoy aplicando la FEM a una carga resistiva, no existirá ningún tipo de desfasaje entre la tensión y la corriente de cada fase, por lo que tanto la tensión y la corriente pasarán al mismo tiempo por el eje de X, o sea por el 0, y ambas tendrán su máximo positivo y su máximo negativo en el mismo tiempo. No se produce el mismo efecto cuando está cargada con una impedancia reactiva o una impedancia que tenga un componente reactivo, ya sea inductivo o capacitivo, dado que cuando aparecen las reactancias inductivas y las reactancias capacitivas se va a producir un atraso y un adelanto de la corriente respecto de la tensión en cada fase, pudiéndose producir un desequilibrio energético, por lo que es de suma importancia realizar una distribución adecuada de las cargas sobre las fases y controlar el ángulo del desfasaje de la misma. Cuando hablamos de generación, esa generación puede ser conectada de dos formas, en forma general: una conexión en estrella o una conexión en triángulo. Como es de imaginar, cuando tenemos 3 paquetes de bobinas en la generación de fuerza electromotriz,
vamos a tener 6 terminales, 2 por cada bobina. Para armar la conexión en estrella se toma el negativo de cada una de las bobinas y se los une. Y comúnmente ese punto está conectado a tierra por seguridad. Y cada uno de los extremos se lo conecta como la tensión de alimentación al circuito. En cambio, para obtener una configuración en triángulo, se conectan como si estuvieran en un circuito en serie cerrado los bobinados. Para esto vamos a definir tensión de fase y tensión de línea, y corriente de línea y corriente de fase. Y diremos que la tensión de fase es la tensión que existe entre un conductor de fase y el neutro. Y la tensión de línea es la que va a existir entre las dos fases. Lo mismo diremos de la corriente de línea. La corriente de línea es la que circula por cada uno de los conductores que une el generador con la carga. Y la corriente de fase es la intensidad que suministra cada generador o que se consume en cada una de las 3 cargas. A modo de nomenclatura y aclarando cómo se identifican las señales, podemos decir que utilizaremos unos subíndices para identificar tanto la tensión y la corriente de fase y de línea. Más adelante observaremos que en un circuito trifásico de conexión en estrella, las corrientes de fase y la corriente de línea son iguales, y la tensión de línea respecto a la tensión de fase va a tener una relación de una constante que es raíz de 3. Como se ve en la fórmula y en las ecuaciones. Otro concepto fundamental es que cuando hablamos de señales polifásicas, vamos a poder graficarlas a esas señales polifásicas en función del vector y el ángulo, donde el vector es la longitud de cada uno de ellos, me va a indicar el valor instantáneo en cada momento. Y el ángulo es el ángulo de desfasaje que existe entre una y otra fase inducida. Por ejemplo, en la imagen de arriba observamos una señal bifásica donde hay un vector de máximo azul y desplazado de él un máximo a 90 grados. En cambio, en la gráfica de abajo, en la imagen inferior, vamos a observar un vector máximo a 0 grados, otro a 120 grados y respecto de él otro 120 grados en la siguiente, indicando el desfasaje en ángulo de cada una de las señales. Las ecuaciones matemáticas son las que se observan a la izquierda, que más adelante se estudiarán con detalle. A modo de ejemplo, en el vector verde vamos a ver lo que se denomina tensión de fase, que sería, la tensión de línea, que sería la que existe entre las dos fases. Comenzando con el tipo de conexión que tengamos en los generadores, vamos a ver primero la conexión en estrella. Como dijimos anteriormente, para obtener conexión en estrella se juntan los negativos en lo que se denomina el punto neutro. Comúnmente este neutro está conectado a tierra por seguridad. Y de los extremos obtendremos la tensión de fase de cada una de ellas. En la configuración en estrella vamos a definir que la corriente de la fase va a ser igual a la corriente de línea y que la tensión de línea va a ser igual a la raíz de 3 corriente de fase. Estos desarrollos se pueden obtener gráficamente según lo que se observa acá abajo a la izquierda, donde matemáticamente y gráficamente se puede obtener lo que es la tensión de fase y la tensión de línea. Recordemos que la tensión de línea era la diferencia que hay entre una fase y la otra. Entonces la resta se transforma en una resta vectorial donde se coloca un vector y el opuesto al vector original
por ejemplo, la fase roja con la fase violeta, y sería la suma, que sería la suma del vector. Este desarrollo lo vamos a ver más adelante con detalle para obtener las gráficas de cargas. Pero tengan en cuenta de que la suma de dos señales se puede analizar en forma gráfica o la resta. Entonces, recordando que la tensión de línea era igual a la resta de las fases, o la diferencia que hay entre las fases, podemos hacer la resta vectorial y obtener el resultado de cada una de las tensiones de línea, como es la que se observa acá abajo. Por eso en la ecuación final dice tensión de línea igual a raíz de 3 tensión de fase. Matemáticamente se puede comprobar ese efecto. Y en la ecuación en la configuración de estrellas, la corriente de línea va a ser igual a la corriente de fase. Un detalle importante: si las cargas están equilibradas en cada una de las fases, la corriente del neutro debería ser cero, debería ser nula. No debería existir ningún tipo de corriente, siendo que las corrientes serían iguales. Para obtener, como dijimos anteriormente, la conexión en triángulo, conectamos como si fuera un circuito en serie los bobinados, realizando un circuito cerrado de los bobinados de salida. Obtendremos, en este caso, el concepto de tensión de fase igual a tensión de línea. Y la relación de raíz de 3 en este caso va a estar dada por las corrientes. La corriente de línea va a ser igual a la raíz de 3 la corriente de fase. También se lo puede obtener en forma gráfica, realizando las correspondientes funciones matemáticas para obtenerlo. Concepto fundamental, entonces, repasando rápidamente: en una conexión en estrella, lo que es igual es la corriente de línea igual a corriente de fase, y la corriente de línea es raíz de 3 la corriente de fase. En la conexión en triángulo, la tensión de fase es igual a la tensión de línea, y la corriente de línea es igual a raíz de 3 la corriente de fase. También hay que volver a aclarar que cuando hablamos de cargas que tienen una componente reactiva, ya sea reactiva inductiva o reactiva capacitiva, va a aparecer lo que se denomina el ángulo φ, que es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. Y es de suma importancia luego analizar cómo están cargadas las fases para realizar la compensación necesaria y no caer en multas por no tener la calidad de instalación en la industria. A modo de resumen, se observa la tabla, las ecuaciones que definen la conexión estrella, donde vemos que en la conexión estrella es la tensión la que tiene la relación de la raíz de 3 y que las corrientes son iguales, y en la conexión en triángulo las tensiones son iguales y la que tiene el coeficiente de relación raíz de 3 es la corriente. Obviamente que todo el desarrollo matemático y aplicación se estudiará más adelante, ya dado que este es un curso de electricidad básica. Estamos entrando en el mundo de la generación y la transformación. Hablando de transformador, vamos a obtener un transformador cuando tengamos un núcleo magnético, una bobina primaria, una bobina secundaria, y en la bobina primaria apliquemos una señal o una tensión o una FEM alterna. Recordemos el concepto fundamental de que cuando aplicamos una corriente continua a un bobinado creamos un electroimán, pero de flujo y campo magnético fijo, que no provoca inducción en el secundario, porque no varía el campo magnético. En cambio, si al primario lo alimentamos con una tensión variable, se va a crear, gracias al efecto de la corriente sobre el bobinado, un flujo variable que va a pasar por el bobinado del secundario, produciéndose una inducción.
Ese es el principio de funcionamiento de lo que es un transformador. Consideremos que tanto el primario y el secundario están totalmente aislados. Su única unión es el campo magnético que existe en el núcleo. Núcleo que es laminado para reducir las pérdidas de corriente de Foucault. Existe lo que se denomina relación de transformación, que es la relación que existe entre la tensión del primario y la tensión del secundario, o bien el número de vueltas del primario y el secundario. Esto lleva a definir lo que se denomina relación de transformación. Y todo está relacionado en función de la corriente que circula por los bobinados. Al cambiar el número de vueltas, estoy cambiando el flujo, y el flujo cambia el campo. Ese es el concepto fundamental. Podemos decir que la corriente inducida va a depender del número de espiras, tanto de el primario como del secundario, y de ahí la relación de transformación. Por eso existen tres formas bien marcadas de utilizar el transformador. Una es para aumentar, otra es para disminuir la tensión que se aplica, y la otra y última es la de aislar, es decir, no se obtienen modificaciones en la tensión que se obtiene, sino que simplemente es una aislación por magnetismo. Como dijimos anteriormente, el núcleo de hierro es laminado en chapas muy delgadas, aisladas unas de otras, para disminuir la corriente de Foucault. Y siempre tendríamos que tener en cuenta que el alambre de cobre está aislado entre sí, o sea que no existe ningún tipo de contacto entre una espira y la otra. El grosor de la misma va a depender de la corriente que maneje, ya sea el primario y el secundario, o el secundario. Siempre en función de la relación de transformación, las tensiones y los números de espiras que tenga cada una de las bobinas. Cuando hablamos de transformador trifásico, nos vamos a referir a un transformador que va a trabajar con 3 fases directamente. En la imagen que se ve a la derecha podemos decir que si tenemos alimentados un transformador con 3 fases, o mejor dicho, juntos 3 transformadores trabajando al mismo tiempo, el campo magnético del centro sería nulo. A modo de cómo se trabaja directamente en el transformador, podemos decir que va a ser el modo de elevador, modo reductor. Como dijimos, en la distribución de energía podemos tener un elevador que trabaje con su primario en 6600 voltios y su secundario en 132.000, y un reductor que puede transformar de 132.000 a 400 voltios, o un valor intermedio dependiendo de qué se necesite, si es línea de alta tensión o si es línea de media tensión. Puede ser reductor o puede ser elevador. Existen diferentes configuraciones por la que vamos a obtener diferentes relaciones de transformación, diferentes valores de relación de transformación, y se refieren pura y exclusivamente a cómo están conectados los bobinados del primario y los del secundario. En esta imagen vemos que tanto el primario como el secundario están enrollados sobre la misma columna. Tengamos en cuenta que el efecto de cada una de ellas es un efecto general de los campos magnéticos, y en cada una de ellas se obtendrá una señal desfasada. De cada secundario se va a obtener una señal desfasada, el mismo ángulo que la alimentación inicial, que la generación. Entonces vamos a tener 120 grados desfasados unos de otros. Podemos tener conexión triángulo-triángulo, triángulo-estrella, triángulo estrella-estrella, triángulo-estrella, estrella-triángulo y estrella zigzag, que es una configuración intermedia. Cada una de ellas me va a dar una relación de transformación distinta, un valor, un número distinto. Acá vemos que cuando tenemos estrella y estrella,
la relación de transformación va a ser N1 sobre N2. Pero cuando tenemos triángulo estrella, la relación de transformación va a ser N1 dividido raíz de 3N2. Y así cada una de las combinaciones. Más adelante, en cursos avanzados, vamos a hacer la aplicación de cada una de ellas y cómo se obtiene este valor. Esto es simplemente a modo de entrar en el tema. De cada transformador, nosotros vamos a tener que tener la posibilidad y capacidad de leer su chapa identificatoria. En ella vamos a ver todos los puntos importantes del transformador. La potencia, la clase, la frecuencia, la fecha de fabricación, la relación, el amperaje máximo, cuál va a ser la tensión de cortocircuito, la intensidad de cortocircuito en kiloamperes y el tipo de refrigeración que se tenga, así como el peso también. Existe un transformador específico que se denomina autotransformador, que tiene una diferencia fundamental con las anteriores. En este caso vamos a tener un elemento, como se observa en la imagen acá a la derecha, donde no va a existir un aislamiento entre el primario y el secundario, sino que va a existir una conexión eléctrica, que es la que se observa acá en la parte inferior del bobinado. Vamos a tener un primario desde A hasta B, el bobinado va a estar dado entre A y B, y el secundario va a ser parte del mismo, de B a A, teniendo en cuenta que se comparte el mismo punto o punto común entre el primario y el secundario, haciendo que ya no exista el aislamiento eléctrico entre el primario y el secundario, cosa que puede llegar a ser una desventaja, pero la ventaja de esta implementación es que vamos a tener vamos a ocupar menos espacio, el núcleo va a ser más pequeño para un transformador de igual potencia, teniendo en cuenta la no aislación entre el primario y el secundario. Siempre hay un punto en común. Una de las aplicaciones fundamentales es transformación de conexiones de alta tensión, por ejemplo de 66K a 60.000 voltios. Estas son interconexiones para continuar con la transformación de una energía o el trasegar la energía. Y otra aplicación también es para los arranques de motores eléctricos de gran potencia, donde vamos a controlar la corriente por el sistema de transformación del autotransformador. En la imagen se observa cómo se utiliza el autotransformador para controlar la corriente que se va a aplicar para controlar la tensión que se va a aplicar al motor trifásico. Con un selector se va a ir eligiendo diferentes puntos de salida del autotransformador, obteniendo diferentes tensiones y así diferentes velocidades, ya sea para controlar el arranque o controlar velocidades. En cuanto a la función del transformador, vamos a tener una diversidad grande, pero comúnmente se utilizan para el trasegar energía o trasladar energía de un punto a otro, y ya sea de alta tensión, media tensión u hogareños. También pueden ser del tipo pueden estar clasificados según el tipo de encapsulado, según su refrigeración. Por eso vamos a obtener, por ejemplo, transformadores de postes secos, herméticos, subterráneos, rurales, etc. Estos transformadores van a ser objeto de estudio más adelante. Bueno, a modo de resumen de lo que estuvimos viendo
en esta presentación. Pasamos por los sistemas polifásicos, donde dijimos que se obtienen diferentes señales con una condición fundamental, que es que el ángulo entre las fases sea constante, ya sea bifásico, trifásico, tetrafásico o hexafásico. Vimos que al hablar de generación de esa tensión, partimos desde una espira y utilizamos lo que se denomina la ley de Faraday, que al estar una espira rotando en un campo magnético variable o estar una espira bajo efecto de campo magnético variable, nosotros en este caso rotamos la bobina o la espira, se va a inducir una fuerza electromotriz y te va a tener una tensión que puede provocar la corriente cuando se coloque una carga. También pudimos observar que dependiendo de si quiero 2 fases, 3 fases o múltiples fases, lo que voy a hacer es implementar una disposición física de los bobinados en distribución de ángulos físicos, y así obtener una bobina a 90 grados de la otra o una bobina a 120 grados de la otra. Pudimos ver las ecuaciones que caracterizan a cada tipo de conexión. Dijimos que habían 2 tipos de conexión de los generadores tipo estrella y tipo triángulo, donde en las estrellas la corriente va a ser igual en la de fase y la de línea, y en el triángulo la tensión va a ser igual en la tensión de línea y la tensión de fase, y en ambas la opuesta va a tener una relación con la raíz de 3. También observamos el funcionamiento del transformador. El transformador, en concepto fundamental, recuerden que para que se cree una fuerza electromotriz inducida se necesita en forma segura un cambio en el campo magnético. No se puede generar una fuerza electromotriz inducida con un campo magnético fijo, por lo que un transformador alimentado por corriente continua no va a generar en su secundario una tensión inducida. Al alimentarlo con corriente alterna se produce y se crea una variación de corriente, y esa variación de corriente va a crear una variación de flujo que va a crear un campo magnético variable. Ese campo magnético variable, al estar viajando por el núcleo del transformador, recordemos que el transformador era laminado para reducir las corrientes parásitas, se inducía en el secundario una fuerza electromotriz, que es lo que nosotros necesitamos. Y que el valor de esa fuerza electromotriz dependía de la relación de transformación, de las vueltas del primario y las vueltas del secundario. Como caso particular vimos que está el autotransformador, que a diferencia de un transformador común no tiene aislamiento eléctrico y existe un punto de conexión entre el primario y el secundario, con sus correspondientes ventajas y sus correspondientes desventajas. Espero que puedan tomar los conceptos fundamentales de esta presentación y continuaremos con el eje temático número 5. Muchas gracias.